Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar del balance. El balance es una cuenta financiera muy importante junto a la de pérdidas y ganancias y el estado de cash flows, y hoy básicamente lo que quiero es hacer una introducción sobre el balance para que veas lo que significa la información que nos da y además cómo podemos aplicar esta información para construir nuestro propio balance sobre nuestra riqueza familiar. Lo primero que tienes que entender es que el balance lo que es una fotografía del estado financiero de la empresa en un momento concreto. Los balances suelen ser trimestrales o anuales y lo que te permitirá ver es los activos, los pasivos y el patrimonio neto en un momento concreto. ¿Qué significa esto? Pues bueno, los activos son los bienes y derechos que tiene una empresa, que ha adquirido una empresa o que ha obtenido con la operativa de su negocio. Los pasivos son las deudas que tiene la empresa con acreedores y prestamistas, y el patrimonio neto es la diferencia entre los activos y los pasivos, es decir, lo que tiene la empresa, lo que debe la empresa, la diferencia es la riqueza neta o los activos netos, y el patrimonio neto lo que reflejará es si la empresa ha hecho bien las cosas o no hasta el momento. Hay dos formas de ver un balance. Una es la de la diferencia entre activo y pasivo, que es igual a patrimonio neto, es decir, nos dice la riqueza acumulada hasta el momento que ha obtenido la empresa. Esto no nos va a dar el valor de la empresa, esto nos va a dar solo la riqueza acumulada de la empresa. Ten en cuenta que el valor de la empresa es lo que genera en el futuro. El balance lo que nos dice es lo que ha conseguido hasta tal momento. Otra forma de verlo es que el activo es igual al pasivo y el patrimonio neto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la empresa puede financiar sus activos de dos formas, con el dinero de los inversores o con el dinero de acreedores prestamistas. Es decir, si una empresa se financia mayoritariamente con fondos propios, tendrá un patrimonio neto mucho mayor que la parte de pasivos. Y si la empresa se endeuda mucho y no utiliza muchos recursos propios, en ese caso diremos que la empresa está apalancada porque utiliza mucha proporción de sus pasivos en relación a su patrimonio neto para financiar los activos. Estas dos ideas son muy importantes que las tengas claras porque mucha gente se mete a estudiar un balance, las partidas en concreto, sin saber realmente lo que está estudiando, o sea, cómo es el big picture, qué es lo que te está diciendo esta cuenta. Por eso quiero que entiendas muy bien lo que estás haciendo antes de que veamos las partidas. Una vez queda esto claro, tenemos que ver las partidas más importantes tanto del activo como del pasivo y del patrimonio neto. Es importante que sepas que cada partida del activo, del pasivo y del patrimonio neto darían para hacer un vídeo bastante largo, con lo cual yo lo que voy a hacer solo aquí es una pincelada por encima de lo que significa cada una, lo más importante, pero no vamos a entrar a fondo porque el vídeo sería interminable. Lo primero que hay que tener claro es que el activo se va a dividir en corriente y no corriente en función del tiempo que se espere que esté en la empresa. Los activos corrientes serán aquellos que permanezcan en la empresa menos de un año y los activos no corrientes serán aquellos activos que permanezcan en la empresa durante más de un año, es decir, serán los activos a largo plazo. Dentro del activo podemos destacar la cuenta de efectivos y equivalentes, que serán las cuentas bancarias, los depósitos bancarios y cualquier otro tipo de fondo que la empresa pueda acceder a él de forma rápida y totalmente líquida. Luego tenemos las inversiones a corto plazo, que serían, por ejemplo, los bonos que tengan un vencimiento inferior a un año o, por ejemplo, acciones que se puedan vender en cualquier momento. Una cuenta muy importante es la cuenta de clientes, es decir, nosotros cuando tenemos una empresa y vendemos nuestro producto o servicio, muchas veces no vamos a cobrar en cuanto proporcionemos la venta o el servicio. Entonces, esos derechos de cobro sobre nuestros clientes serán nuestro activo y la cuantía que se nos debe lo reflejará la cuenta de clientes. Otra cuenta muy importante es la cuenta de stock o mercaderías, que reflejará todos los productos terminados que están por vender, así como cualquier tema de materias primas o productos semiterminados. Ten en cuenta que esto se incluye en el activo corriente porque se espera que se dé salida a estos productos en menos de un año. Una vez tenemos claros los activos corrientes, pasaríamos a los no corrientes, que son los que permanecen en la empresa durante más de un año, generalmente durante muchos años. Aquí destaca principalmente la parte de inmovilizado, y aquí estamos hablando de propiedades que tenga la empresa, cualquier tipo de infraestructura, flota de vehículos, cualquier tipo de activo, maquinaria, mobiliario, todo lo que se va a quedar en la empresa durante más de un año y que va a servir para que la empresa sea productiva. Obviamente este tipo de activos se encuentran en no corrientes por el tiempo que van a permanecer y porque no son fácilmente convertibles en líquido. La otra partida importante que encontraremos en activos no corrientes son los intangibles. Los intangibles son aquellos activos que no podemos palpar, no son físicos, podrían ser patentes o marcas. También se encuentra aquí el fondo de comercio, en inglés se llama Goodwill, y esta partida es importante para empresas que adquieren a otras. El Goodwill o el fondo de comercio lo que refleja es
la diferencia entre el valor contable de la empresa adquirida y el precio que se pagó por ella. Ten en cuenta que el valor de una empresa no es su valor contable únicamente, sino todos aquellos cash flows futuros que pueda generar esta empresa en el futuro. Entonces, por eso las empresas siempre pagan más que el valor contable. Entonces, esa diferencia representa un valor y es un activo que adquiere la empresa. Eso sí, la empresa tendrá que determinar en el futuro si los activos que ha comprado realmente son tan valiosos como creía en un principio, y si fuesen menos valiosos tendrá que actualizar este valor. Y estos son básicamente los activos, es decir, los bienes y derechos que adquiere una empresa para poder lograr beneficios futuros. Una vez conocemos los activos, pasamos a los pasivos o al exigible, que se llama también. También se divide en función del vencimiento de la deuda. Las deudas que venzan en un plazo inferior a un año será deuda corriente y las que venzan a plazos superiores será deuda no corriente. También podría llamarse deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. En cuanto a deuda corriente, destacamos dos partidas. La cuenta de proveedores, es decir, nosotros cuando compramos a nuestros proveedores generalmente pagaremos a crédito. Ahí recogeremos todas las deudas acumuladas que tenemos con nuestros proveedores y por eso esto es un pasivo. También encontraremos las deudas que tengamos con entidades financieras o bonos que hayamos emitido y que tengamos que pagar en un plazo inferior a un año. El exigible o la deuda no corriente será básicamente la deuda a largo plazo, es decir, la deuda que venza a más de un año, y generalmente este tipo de deuda es la que se utiliza para financiar todo el tema de adquisición de los activos fijos de la empresa, ya que son los más costosos y se financiarán a muy largo plazo. Así pues, podemos pensar que una empresa tiene unos activos y tiene una deuda sobre esos activos, y la diferencia es los activos netos o lo que se conoce como patrimonio neto. En el patrimonio neto encontrarás el capital social, que es el dinero que invirtieron los accionistas en su momento, y la otra cuenta principal es la de reservas o beneficios retenidos. Cuando una empresa logra beneficios, estos beneficios los retiene. Entonces, estos beneficios lo que hará es reinvertirlos en la compra de activos o también podría, por ejemplo, repartir dividendos. Pero en cualquier caso, esos beneficios que queden dentro de la empresa a final de año los encontrarás en esta cuenta. A continuación te muestro un ejemplo inventado de un balance que podría servirnos para ver un poco cómo se estructura todo de forma conjunta. Puedes ver que tenemos activos no corrientes y que la suma de ellos suman los activos totales de 720.000 euros. Y por otro lado, también ves que tenemos la parte de exigible y de patrimonio neto. El exigible también lo hemos dividido en no corriente y suma en total 310.000 euros. Y luego tienes también el patrimonio neto, que es la suma del capital social y las reservas, los beneficios retenidos acumulados, que da un total de 410.000 euros. Como ves, la suma del patrimonio neto y el exigible es igual al activo. Recuerda que el activo siempre será igual a la suma de patrimonio neto y pasivo. Por eso se llama balance realmente, porque balance es equilibrio en inglés y esto siempre está en equilibrio. Ahora lo que quiero que veas es cómo esta información realmente la podríamos utilizar nosotros para hacer un balance de nuestra persona, un balance de nuestra propia sociedad, aunque seamos trabajadores. Nosotros tendremos unos activos que será todo aquello que hayamos obtenido. Por ejemplo, imagínate que tienes una casa y un piso como inversión y que aparte tienes en tu cuenta bancaria cierto dinero y ciertas inversiones que has realizado en bolsa. Pues bien, nuestro activo no corriente reflejaría las dos propiedades que tenemos por su valor de mercado, y en el patrimonio corriente tendríamos esas inversiones más líquidas, esas cuentas bancarias y esas acciones en bolsa. En el pasivo encontraríamos la deuda hipotecaria que tengamos, esto sería deuda a largo plazo, y deuda a corto plazo también podríamos tener, por ejemplo, dinero que debamos a un amigo, por ejemplo, aunque es una tontería, pero podría ser, o dinero que debamos a un banco, un préstamo a 6 meses para realizar, por ejemplo, un curso que hayamos hecho. Pues bien, tu riqueza acumulada real sería la diferencia entre los activos que tienes y los pasivos que tienes o la deuda que tienes. Esa diferencia reflejaría tu riqueza neta, lo que se conoce también como tu patrimonio neto. En este caso, nuestra riqueza neta sería de 241.000 euros, aunque tengamos casi 400.000 euros en activos, porque hablamos de riqueza neta, es decir, lo que realmente nos pertenece a nosotros. Como ves, esto solo nos dice lo que hemos acumulado hasta el momento y cómo hemos financiado todo lo que hemos conseguido. En este caso, hemos financiado en parte con deuda y en parte con nuestros beneficios, que en nuestro caso sería el salario que hemos ido logrando mes a mes. Esta es la introducción al balance que quería hacer. Simplemente que entiendas que es una fotografía del estado financiero de una empresa o de tu familia y que ahí puedes observar los activos que has obtenido, los pasivos que tienes, la deuda que tienes y tu riqueza neta, que es la diferencia entre los activos
y los pasivos. Una vez ya sabemos esto, podremos calcular e interpretar con mayor claridad distintos ratios financieros. Esto lo haré en futuros vídeos, espero que haya quedado claro lo que es un balance y qué información nos proporciona, y recordad siempre, invertir con sentido.